Em, Oremos al Señor una vez más y coloquemos este tiempo en manos de Él. Señor, damos gracias a ti por esta tarde, por este tiempo, Señor, que tú nos concedes venir delante de ti, Señor. Gracias porque tú te entregaste por nosotros allí en la cruz, Señor. Hoy venimos a hacer memoria de ti, Señor, como pueblo tuyo, Señor. Y te agradecemos mucho, Señor, inmensamente, Señor, porque hoy podemos acercarnos en tu nombre, Señor Jesús. Queremos colocar en tus manos este tiempo, Señor, pedirte que como oraba Sebas, Señor, podamos estar atentos, podamos, Señor mío, seas tú hablándonos, Señor, porque te necesitamos. Todos te necesitamos, Señor. Yo también te necesito. Y pedimos que sea tu Santo Espíritu moviéndose en esta tarde, Señor, en medio de nosotros. Asístenos a cada uno, asísteme, Señor, guárdame de mí mismo, guíame y que seas tú, Señor mío, el todo en todos. Damos gracias a ti, Señor, y nos encomendamos en esta tarde en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Mis hermanos. Hace algunos días venimos considerando un asunto y todavía la carga continúa. Eh, y vamos, mis hermanos, allí a Efesios, al libro de Efesios. Hoy vamos a arrancar desde un lugar diferente y vamos a Efesios 5, verso 14. Efesios 5, verso 14. Y dice así, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y no sé si recuerdan alguna vez que alguien, eh, el Señor Jesús le dice que lo siga, ¿cierto? Y que esa persona le dice que le permita ir a enterrar a su padre. Y el Señor le dice algo que es complejo de digerir, eh, pero que está en parte relacionado con esto que acabamos de leer. Y le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. En otra versión traduce por ahí como que deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. En otra versión habla de esto. Lo traducen de esa manera. Y llegamos a este verso después de ahondar por un asunto y todo empezó en esa escena y recuerden que hemos estado considerando esto hace algunas semanas y es este momento en donde el Señor Jesús envía y estudiamos que realmente esforza a sus discípulos a que se monten en una barca y se metan en medio de una tormenta bastante fuerte. Y luego el Señor aparece en la cuarta vigilia de la noche, eso también lo estudiamos. Eh, y vamos allí, a Mateo 14:27. Vamos a Mateo 14:27. Mateo 14:27. Cuando los discípulos
Mateo 14:26, vamos un poquito más atrás. Cuando los discípulos lo vieron andando sobre el mar, o sea, después de que pasaron por esta tribulación tan tremenda, o sea, seguramente ellos, algunos pensaron que era lo más difícil que habían tenido que vivir en la vida. Y hemos estado estudiando eso con la tribulación en medio de la vida del creyente, ¿cierto? Como cuando el Señor permite que usted y yo pasemos por esas tempestades profundas, que algunas son para corrección, algunas otras son para formar el carácter de Cristo en nosotros, y algunas otras son para que podamos sufrir los padecimientos de Cristo, ¿cierto? Porque estudiábamos en la palabra como eh, que es bueno y agradable al Señor que nosotros suframos a causa de Jesús, ¿cierto? Y leíamos también en esa parte para parafraseo como que hay veces el tema de, o sea, que es honroso, más bien lo parafraseo de otra manera, como que es honroso sufrir cuando es a causa de Cristo. Pero hay veces tenemos que sufrir por las consecuencias de nuestros actos. Y el Señor en su amor inagotable usa también eso para bien y nos va moldeando y tal. Y no es tan honroso, pero pues hombre, hay que pasar por ahí. Listo. Porque, o sea, es como cuando uno de nuestros hijitos hace algo malo, ¿cierto? Entonces nosotros lo castigamos, le damos unos varazos y él llora y sufre por eso. ¿Cierto? Eso, pues, el niño se merecía el castigo porque hizo algo malo. Hay una consecuencia, ¿ya? Entonces, Mateo 14:26 dice, cuando los discípulos lo vieron andando sobre el mar, se turbaron y dijeron, es un fantasma. Gritaron de miedo. Pero enseguida les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y es lo que hemos estado considerando. Entonces, vimos, hemos estudiado muchos aspectos y finalmente llegamos a esa parte de la muerte de Lázaro y vimos la actitud de María y de Marta. ¿Cierto? Estuvimos ahí como considerando como una actitud de una persona que está a los pies del Señor, que es María, y vimos la actitud de Marta, que pues es una actitud eh, que dista un poco de eso y que más bien todavía está contendiendo con el Señor. Está pensando en los afanes del mundo, pero también vimos como ella increpa al Señor, o sea, porque está pasando por quizás la peor prueba de su vida, se muere su hermano, y casi que ella le exige al Señor que resucite a Lázaro, y estudiamos en más detalle esto, y estudiábamos ese aspecto de que nosotros como creyentes somos aún así, en muchos aspectos, por las circunstancias que el Señor permite en nuestras vidas, porque pues no estamos dispuestos a sufrir. Nadie, yo creo que, que le guste el dolor o pasar por sufrimiento. Yo creo que estamos todos como en eso mismo. Pero el tema es la forma en que abordamos las cosas o las circunstancias que el Señor coloca en nuestras vidas, ¿cierto? Sea porque el Señor nos está corrigiendo, sea porque el Señor está formando algo en nosotros, sea porque estamos padeciendo los sufrimientos de Cristo, o sea, estamos padeciendo porque andamos con Él y servimos. Eh, entonces veíamos ese contraste tan grande y es el contraste también de la misma iglesia del Señor, ¿cierto? Recuerden en Cantares, una cosa es tener una actitud, eh, mi amado es mío, yo soy de mi amado, es decir, el Señor está para que haga todo lo que yo quiera, ¿cierto? Como los niños caprichosos y pequeñitos, entonces nos ordenan, hagan esto, otro, tal, y hay algunos que ya son adolescentes y todavía están en eso. Y así somos nosotros como pueblo del Señor también. Pero a donde el Señor quiere llevarnos y el Señor quiere que maduremos es a que nosotros podamos no solo decir y sentir,
yo soy de mi amado es mío. Es estar a los pies del Señor y esa era la actitud de María. Y llegábamos a este verso allí en Efesios 5 y ahí ya quiero que volvamos les pido que por favor volvamos, Efesios 5 en donde llegábamos acá después de esa reflexión de que la muerte de Lázaro, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, le decía, les decía Jesús. Y llegábamos a este punto en donde esta muerte de Lázaro eh, tiene un significado más profundo, ¿cierto? No solo por lo que el Señor iba a hacer y por lo que Él se glorificó, sino que representa también esa vida espiritual que está ahí como, eh, podríamos decir, de acuerdo al verso acá, dormida, que está ahí de pronto estéril, que está ahí de pronto eh, quizás en la barca, es pólvora, tranquilos, están celebrando algo. Eh, y miren lo que dice acá, despiértate tú que duermes. ¿Cierto? Imagínese usted eh, esa escena cuando el Señor se va a seguir orando y sus discípulos se quedan dormidos. ¿Cierto? El Señor seguía ahí en esa lucha espiritual tan tremenda en la que estaba porque el, el, el tema más difícil para el Señor no era que lo crucificaran y todo el flagelo físico, sino que era estar separado del Padre, porque él ha estado desde la eternidad con el Padre y ese tema para él era algo muy difícil. Él estaba en angustia, él estaba en una ansiedad muy fuerte y lo leímos también. Y, y yo creo que fue bastante difícil para él ver que sus discípulos más cercanos estaban allí dormidos, ¿cierto? Ellos no entendían como la magnitud de lo que se estaba pasando. Y recordemos también la escena de las vírgenes prudentes y de las insensatas que representa el final de los tiempos y donde recordemos, y lo parafraseo rápido, que aquellas vírgenes prudentes sensatas, perdón, ellas tenían aceite en sus vasijas, ¿cierto? Habían pagado un precio por ese aceite, o sea, habían perseverado en el Señor y su alma estaba llena del Señor. ¿Cierto? Seguramente lo que quiere decir la escritura es que, claro, estaban llenas del Espíritu Santo y para estar lleno del Espíritu Santo, pues obviamente que yo tengo que pasar tiempo con el Señor, yo tengo que procurar estar con Él y sabemos que los medios que tenemos para hacer eso, pues es la misma palabra, la lectura de la palabra, es también la oración, es también la comunión con los hermanos, eh, y es hablar con el Señor. Hay veces no necesitamos cosas tan sofisticadas y hay veces cuando vamos en un bus o vamos conduciendo podemos hablar con el Señor o cuando estamos trabajando en cualquier momento. Es tener, es tener esa relación y claro, hay algunas prácticas espirituales como el ayuno, otras cosas también que nos permiten negarnos a nosotros mismos y estar allí con el Señor. Y sabemos también que habían unas vírgenes no sensatas, claro, no pagaron ese precio, sí, son creyentes, pero pues claro, su vasija, su alma estaba bajita de aceite y cuando se dan cuenta que el novio viene, entonces le dicen a las otras, demen o véndanos, pero es que eso no se puede vender. O sea, yo no puedo venderle a nadie mi relación con el Señor, la llenura del Espíritu que yo pueda tener, la medida de Cristo, lo que yo he pasado, todos los sufrimientos que he superado de la mano con el Señor. Yo no puedo transferirle por Nequi o por Bancolombia o por... Yo no puedo transferir eso. Eso es intransferible porque es la vida personal de cada uno con el Señor. Entonces, claro, la angustia de estas vírgenes insensatas es que, claro, ven al Señor Jesús que llegó y, claro, lo que les responden las sensatas es vayan y compren, es decir, traten, pues ya llegó, pero pues traten de ir a pagar el precio, pero ya es demasiado tarde.
se quedaron fuera. ¿Y qué tal que el Señor viniera mañana? O sea, esa es una pregunta importante. O sea, ¿será que nosotros seríamos de los prudentes o de los insensatos? Porque no hay puntos medios, ¿cierto? No hay como las medio prudentes. No. O se es prudente o se es insensato. Entonces, estas vírgenes no prudentes estaban ¿qué? Durmiendo. Estaban durmiendo. Y entonces aquí nos dice, despiértate tú que duermes. Claro, aquí este es un libro que Pablo está escribiendo a los creyentes en la iglesia en Éfeso. O sea, los está diciendo, hey, espiritualmente ustedes están dormidos. Claro. Y levántate de entre los muertos. Entonces, ¿qué pasa? Podemos ser creyentes, pero estar viviendo en medio de los muertos en el mundo y estamos dormidos espiritualmente y estamos ahí. Y estamos todavía preguntándonos en muchas circunstancias de nuestras vidas qué es lo que está pasando, por qué la luz del Señor no alumbra, por qué el Señor no está, por qué me siento tan vacío, por qué mi relación familiar, de matrimonio, con mis hijos, mi trabajo, bueno, muchas cosas, porque está así. Y aquí está la respuesta, despiértate tú que duermes y levántate, o sea, hay que salir de allí, hay que salir de allí. Así como cuando a Lot le tocó salir de donde estaba. ¿Y qué fue lo que esos ángeles le pidieron? Que no mirara atrás. O sea, tenía que abandonar verdaderamente todo ese tema. Su esposa miró atrás y se convirtió en sal. Y levántate de entre los muertos, ese levantarse de entre los muertos quiere decir verdaderamente salir de allí y no mirar atrás. Y te alumbrará Cristo. Y la luz de Cristo, claro, alumbrará. Y el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva están en el espíritu ahí. Pero hay veces usted y yo tenemos una represa ahí que tiene el río bloqueado. Y claro, el Señor quiere sanar nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, el pensar, nuestro sentir e incluso también las consecuencias de nuestros actos. Claro. Pero si nosotros estamos dormidos y la represa está arriba, pues no vamos a ser alumbrados y esa agua no va a fluir y no nos va a alumbrar y obviamente nuestra vasija no va a estar llena, no vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Y si acaso nos toca la venida del Señor, pues obviamente que vamos a ser de las vírgenes insensatas. Y si acaso no nos toca y si tenemos que ir a dar cuentas al Señor, pues tendremos que ir a dar cuentas al Señor. Pero entonces vamos a ir más atrasito, porque habla aquí, en el mismo Efesios habla de porque él le está diciendo esto a esos creyentes en Éfeso que necesitan despertar, ¿cierto? Entonces vamos a irnos simplemente ahí al principio del capítulo, no vamos a leerlo todo, pero quizás algunos de ustedes puedan tomar la carga de leer todo Efesios, pero simplemente vamos a leerlo desde el verso 1 y dice así. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Imitadores de Dios. ¿Quién nos dio ejemplo y quién nos enseñó lo del Padre? Nuestro Señor Jesús nos enseñó el carácter del Padre. Entonces aquí el llamado es a ser como Jesús, como hijos amados, porque hubo un precio grande que el Señor pagó por nosotros en la cruz y hay veces no entendemos ese amor tan abnegado, ¿cierto? Para poder salir de nosotros mismos. Y dice, y andad en amor como Cristo también nos amó. Desafortunadamente, em, estamos en el tiempo en donde el amor de muchos se ha enfriado, ¿cierto? En donde incluso nosotros mismos como creyentes hemos perdido la sensibilidad eh, por aquellas personas que sufren, ¿cierto? La hermana ahorita oraba por aquellos que son drogadictos, habitantes de calle, y hay veces nosotros
no tenemos compasión, ¿cierto? Somos como el resto de las personas estas personas que están en la calle, disculpen que les diga, pero son personas invisibles, son como personas de segunda clase que a nadie les importa, ¿cierto? Y de pronto, como iglesia, deberíamos hacer otro tipo de cosas, me refiero a la iglesia del Señor, algunos sí lo hacen, pero hay una frialdad grande en medio de nosotros y un gran egoísmo, ¿cierto? Eh, Porque nosotros no vivimos esto que Cristo fue y nos enseñó, porque Él se negó a sí mismo. Muchos de nosotros estamos viviendo nuestras propias vidas, muchos de nosotros escasamente tenemos tiempo para ir a la reunión, escasamente tenemos tiempo de pronto para leer la palabra de vez en cuando. O sea, nosotros estamos muy en nosotros mismos, nosotros eh, creo que uno de nuestras principales debilidades es ese amor propio, esa falta de poder ver a los otros como el Señor los mira, ¿cierto? Porque Él nos miró con amor a todos y nos sigue mirando con amor a los creyentes y a los no creyentes. Entonces aquí hay un primer punto, ¿cierto? Que es bien importante andar en amor, como Cristo también nos amó y nos recuerda la escritura y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios como olor fragante. Entonces hay un primer punto acá muy clave y es una pregunta, una reflexión individual de que qué tanto estamos amando a los otros. ¿Cierto? Que tanto, y eso no es solo amar pues, a la familia, a nuestra parentela, porque eso es normal, ¿cierto? Sino incluso también a nuestros propios enemigos, a esa gente que nos hace la vida difícil, a esa gente que nos hace la guerra, a a esa gente maluca, esa gente, esas personas también con las que el Señor permite que convivamos, trabajamos, que hay veces estamos muy en las cosas de nosotros. Y el Señor nos llama a que ojalá podamos andar como Él anduvo. Pero la escritura no solo habla de eso, y lo habla de forma muy... O sea, la escritura también pudiese decir como que, para decir esto mismo, no andéis en egoísmo, sino amad los unos, no, pero habla en positivo como amados los unos a los otros y generalmente el Señor habla de esta manera, ¿cierto? Pero eso por detrás tiene muchas cosas que el Señor nos ayuda a cada uno a poder reflexionar y poder pedirle a Él y decirle, Señor, ¿en qué puedo yo servirte? ¿En qué puedo yo ayudar en tus cosas? Mi tiempo, mi vida son tuyas. Y claro, no todos tenemos compromisos, todos tenemos que trabajar, tenemos a nuestras familias, pero el tema de que el Señor nos haya dado a nosotros la salvación es un tema mucho más allá de nosotros mismos, ¿cierto? El Señor nos dio la salvación con el propósito de salvarnos, sí, pero esa salvación, según nos enseña la Escritura, el Señor espera que sea trascendente, ¿cierto? Como la parábola de las minas y de los talentos, en donde se ve que el Señor le entregó algo a unos hombres y que el Señor esperaba que hubiera una multiplicación, que hubiera un trabajo, que hubiera una sobreedificación. Solo que el Señor no forza a nadie. O sea, el Señor no está encima de nosotros ahí chuzando. No, no, el Señor espera que por amor a Él y por la llenura de su Santo Espíritu nosotros estemos convencidos y el andar y el vivir de Cristo sea una realidad en nosotros y nosotros andemos como Él anduvo a consecuencia de esa relación que tenemos con Él. Porque conforme nos levantamos de los muertos, conforme verdaderamente salimos de ahí, llenamos nuestras vasijas, nuestra mente va siendo aclarada, nuestros sentimientos van siendo reparados, las consecuencias de nuestros errores van siendo también
minimizadas y el Señor va haciendo, el Señor va restaurando y esa vida de Cristo entonces ya empieza a ser expresada, ¿cierto? Ya no es como que, ah, yo soy cristiano, ¿en serio usted es cristiano? Y yo creo que a todos nos han hecho ese comentario, incluso nos han hecho sentir mal, pero representa también el testimonio que cada uno de nosotros tenemos. E incluso hay veces es más fuerte en los entornos laborales o en algunas partes, como que yo jamás me imaginé que usted fuera creyente. En serio, usted es cristiano. Porque eso pasa también y yo me he encontrado con compañeros de trabajo de diferentes naciones que eh, en algunos es muy visible que son creyentes, así nunca lo manifiesten, pero en algunos otros definitivamente no se ve. Yo esta semana mi esposa pues, estaba ahorita, y yo le pedí perdón a Dios porque yo fui una persona en el momento fui violento, Claro. pero ella en el momento veía a esa persona con misericordia Ay, por qué el amor de pesar. Cristo. Entonces estaba haciendo como piedra de tropiezo en ese momento en que yo le decía, mi amor, pero es que, mire, usted lo quiere ayudar, esto, le da lo otro, esta, pero él dice y hace cosas que a mí no me cuadran y yo no, o sea, entonces yo estaba haciendo, ella estaba siendo una persona muy misericordiosa, pero yo estaba tratando, entonces yo después me puse a reflexionar y yo dije, Dios mío, perdóname, porque cuando ella está viendo con el ojo, con los ojos de alma, con misericordia, yo estoy tratando de, estoy siendo piedra de tropiezo en ese momento. Claro. Entonces ahí lo que usted decía, yo estoy Y, haciendo una persona como doble. y hay veces no se trata, hay veces de dar algo físico a la persona, hay veces son personas que, hablando particularmente de ese tema, al menos un saludo puede ser algo que le alegre a esa persona al día. A mí me pasó una vez que íbamos por la calle eh, y había un chico indigente joven, no se veía mal, pero era morenito y entonces estaba como vendiendo algunas cosas. Entonces yo paré, hablé con él, lo saludé, hola, ¿qué más que estás vendiendo? Ah, bueno, ¿y de dónde eres? ¿Cómo estás? Y ese chico casi se pone a llorar porque me decía, mire, yo llevo varios días aquí en Armenia, yo soy del Valle y a mí nadie me había saludado porque yo soy negrito. O a mí todo el mundo me mira mal, a mí todo el mundo me mira con desprecio. A mí todo el mundo, pues no me ofrece ni agua, o sea, pues yo no soy ladrón, sí, yo vivo en la calle, pero a mí eso me duele. Pero gracias por saludarme. O sea, hay veces es eso, hay veces es eso y dar una palabra, alguna cosa, y el Señor hace, y el Señor hace. Entonces, volviendo acá. Y dice, y andad en amor como, y ese andad en amor tiene muchas cosas en medio de nuestra vida, pero tenemos que ojalá tener la bandija, la vasija llena para que podamos manifestar ese amor del Señor. Y eso toma tiempo, ¿cierto? Es, tener una relación con el Señor es, no sé, como cuidar una planta. ¿Cierto? Usted esa planta la tiene que regar todos los días, tiene que asegurarse de que le llegue solecito. ¿Qué pasa cuando usted una planta la deja en abandono? Se muere, se marchita, se pone fea. Y hay veces nuestra vida espiritual es eso, es una vida espiritual seca, es una vida espiritual ahí que no le entra sol, no hay agüita, no tiene abono, entonces las raíces se quedan ahí, o sea, no hay unas raíces profundas. ¿Cierto? No hay un fruto tampoco porque el Señor utiliza mucho la agricultura para hacernos entender lo que Él espera de nosotros, ¿cierto? Y qué dice el Señor? Que Él espera que nosotros demos fruto y que demos fruto en abundancia. Y que aquellos que dan fruto, no dice si mucho o poquito, aquellos que dan fruto, el Señor ¿qué? Los poda para que den más fruto y en la agricultura funciona así. O sea, si yo el árbol de la uva no lo podo,
Claro, las uvas que van a salir nuevas no van a poder tener el nutriente suficiente. Entonces, esa poda del Señor son esas barcas en las que el Señor nos hace subir y nos poda y es necesario. Y duele, pero el Señor no nos ha abandonado y allá a la cuarta vigilia de la noche apareció el Señor. No temáis, yo soy. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces entremos ya a las cosas ya un poquitico más fuertes acá en la escritura, que denuncia acá de por qué estos creyentes estaban quizás dormidos en pecado, en situaciones complejas. Y dice en el 3, pero inmoralidad sexual y toda inmundicia o avaricia, ni aun sea nombrada entre vosotros, como conviene a santos. Aquí está hablándole a hermanos. Ni obscenidades, ni necio hablar, ni vulgaridades. Estoy leyendo la versión cuarta, la versión textual cuarta edición, por si notan alguna diferencia en la traducción. Esta es un poco más cercana a la escritura original. Ni vulgaridades que no convienen, sino más bien acción de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral sexual o inmundo o avaro, que es un idólatra, o sea, compara a quienes son avaros de dinero, por el dinero, son idólatras, claro, porque idolatran el dinero, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y hay dos aspectos que lo hemos hablado. El Evangelio de la Gracia, que es el que a usted y a mí nos predicaron y nosotros creímos en el Señor Jesucristo y la fe, la justicia de Dios ahora es por la fe en Cristo y ahora usted y yo fuimos salvos porque el Señor murió por usted y por mí. Usted y yo fuimos salvos por lo que el Señor Jesús hizo en la cruz y porque usted y yo creímos. ¿Ya? Ese es el Evangelio de la Gracia, pero hay otro que es el Evangelio del Reino y el Evangelio del Reino tiene que ver con que, ¿qué hiciste con esa salvación que yo te di? Entonces, claro, hay unas vírgenes prudentes y hay unas vírgenes insensatas, ambas son creyentes, sí, claro, pero unos estuvieron dispuestos a ser podados, unos estuvieron dispuestos a pagar el precio, a caminar con el Señor. Estuvieron dispuestos a echarle agüita y a la matica, se dejaron echar abono, recibieron la luz de Cristo, crecieron, el Señor siguió podando, siguió creciendo más, dio frutos, siguió creciendo y la obra del Señor a través de la vida de esa persona tocó a muchas más personas, muchos más se volvieron a Cristo y eso no quiere decir que es que, claro, el Señor cogió a esa persona y creó una denominación, no. Es el testimonio mismo, la vida misma de uno impactando la vida de muchas personas. Y esa llenura del espíritu en la vasija, que es decir, el alma, en donde, claro, llega el Señor y hey, bien hecho, siervo fiel. Ese es el reino, porque el Señor viene a abrir eso, las puertas del reino, y quienes sean dignos van a poder entrar. ¿Todos los creyentes van a poder entrar? No, porque el reino es meritocrático. La salvación del Espíritu, que es el Evangelio de la Gracia, es gratuita por misericordia y amor del Señor. Pero ya la otra hay que pagar un precio. La otra ya hay que pagar un precio. Y ese es el Evangelio del Reino. Y por eso dice acá, ningún inmoral sexual o inmundo o avaro tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Quiere decir eso que esa persona va a perder la salvación de su espíritu? No, solo que no va a entrar todavía. Lo que pasa es que estas cosas no se hablan en el entorno cristiano tradicional porque, claro, o sea, crea polémica, pero todo eso está en la escritura y hoy no vamos a entrar en detalle con eso, ¿ya? Pero seguimos muy en el Evangelio de la Gracia, sí, el Señor Jesús
nos salvó, Él nos perdona, tal, pero también la escritura habla de un tema meritocrático, habla del reino, habla que solo algunos van a entrar, y eso ya es otra cosa diferente, ¿cierto? Habla que al Señor les da, les dio algunos minas, les dio algunos talentos, y que Él espera que eso se multiplique. Pero hoy no vamos a entrar en eso. Y dice en el sexto, Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por medio de esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es decir, hay hijos de obediencia y hay hijos de ¿qué? Desobediencia. Quienes tenemos varios hijos sabemos cuáles son los hijos obedientes y cuáles son los desobedientes. Y a los desobedientes, ¿qué nos toca hacer? Pues corregirlos. E incluso a los obedientes también hay que corregirlos menos, claro, pero al desobediente hay que corregirlo un poquitico más. No lleguéis pues a ser partícipes con ellos, porque es muy fácil mezclarnos con no solo con las personas del mundo, sino también con creyentes que tengan vidas desordenadas. Porque en un tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en qué? En toda bondad, justicia y verdad, discerniendo qué es lo que agrada al Señor, no participando en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien que reprendiéndolas. Aquí que está hablando la escritura, coloquen límites. Claro, porque es que si usted anda con personas que quizás son así creyentes o no creyentes, pues obviamente que usted va a terminar permeado de estas cosas. Entonces aquí se está hablando del límite, no participando en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprendiéndolas, porque vergonzoso es a uno hablar de las cosas que hacen en secreto. Pero todo lo que es reprendido por la luz es manifiesto, porque todo es manifestado por la luz. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues, y ya esta es una exhortación para todos, incluyéndome, mirad pues diligentemente cómo andad, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son ¿qué? Malos. Por tanto, no seáis insensatos, vírgenes insensatas, vírgenes prudentes, hermanos insensatos, hermanos prudentes, sino entended cuál es la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Uno, que usted y yo seamos salvos en nuestro espíritu, ya por el testimonio que hemos visto de quienes estamos acá, de la mayoría que conocemos, tenemos ese testimonio, el Señor lo sabe. Pero ahora, ¿qué pasa? Que el Señor espera que nosotros sobreedifiquemos, paguemos un precio, andemos juntamente con Él, por amor a Él, y que ese amor de Él y esa llenura exprese la vida de Cristo y nosotros crezcamos. No nos quedemos ahí como esas planticas bonsai que no crecen. Los bonsai no crecen porque son alterados genéticamente, claro. Pero hay veces somos creyentes bonsai que estamos ahí y los amarran, claro, claro. Vean eso. Eso tiene un proceso. Y eso es lo que Satanás hace en nosotros. Nos corta la poquita raíz que tenemos, nos amarra el crecimiento, nos distrae. Y el propósito del Señor es que nosotros podamos manifestarlo a Él y dar un fruto, y un fruto en abundancia se ve truncado. Listo. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino en el cual hay desenfreno, antes bien sed llenos del Espíritu. Y para ser llenos del Espíritu hay que pagar un precio, solo que no es fácil. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, y de esto pues hemos hablado muchas veces, y seguiremos hablando, porque necesitamos ser llenos del Espíritu y tener una relación con el Señor. No solo para nuestro propio beneficio, porque hay veces estamos muy ensimismados en que pues mi amado es mío y yo soy de mi amado, Señor. Es que yo no me siento bien. Claro,
Está bien que tú quieras sentirte bien, pero ¿qué es lo que el Señor quiere contigo más allá de que tú te sientas bien, realizado? ¿Te has preguntado qué quiere el Señor con tu vida? Porque el tema aquí, la pregunta quizás es no es esa, sino Señor, ¿tú qué quieres conmigo? Esa salvación que tú me has dado, Señor, en mi espíritu, esa semillita que tú plantaste, que el árbol puede que esté pequeñito, que esté más grande, que esté ya de 1 metro, de 3 metros, bueno, no sé, que se haya dado algún fruto, así sean unos limones pequeños y secos, cualquier fruto, o de pronto algunos ya eran unos mangos medianitos, unas papayas ya grandes y dulcecitas, ¿sí? ¿Qué quieres tú, Señor? De este árbol que yo represento, Señor, ¿hacia dónde quieres ramificar? Esa realmente es la pregunta, porque, claro, Satanás está en medio de nuestra situación del alma, y en nuestra alma están nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Entonces, hay veces estamos en esa montaña rusa, ¿cierto? Hay veces anímicamente muy bien, hay veces no tanto. Y hay veces estamos simplemente en esas barcas que el Señor ha forzado que usted y yo estemos. Y los discípulos no estaban ahí toteados de la risa en medio de esa tempestad, estaban asustados, tenían miedo, estaban abrumados. Pero había un propósito con eso y hay un propósito con lo que el Señor está permitiendo en su vida y en mi vida. Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos al Señor de todo corazón, como estábamos procurando hacer hoy, dando siempre gracias por todas las cosas al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Más atrás en el verso 4 también decía, sino más bien acción de qué, gracias. Y les hago una pregunta. Bueno, las respuestas van a ser diferentes de cada uno, pero ¿a usted le gusta vivir en una casa en orden o en desorden? ¿Cierto? La mayoría pensamos que es en orden, ¿cierto? Hay algunos que todavía les gusta vivir en el desorden y pues bueno. Pero la mayoría de nosotros nos gusta vivir en una casa en orden, una casa limpia, en donde uno sepa dónde encontrar las cosas, porque las cosas de la cocina están en la cocina y en la gaveta. Bueno, hay algunos que son de pronto un poquitico más psicorrígidos y marcan con colores, bueno, pero eso ya es otra cosa. Claro que sí. Entonces, imagínese usted que nosotros, claro, la palabra habla que usted y yo somos piedras vivas. Pero el Señor también habla y es muy intencional en decirnos que nosotros somos la casa de Él, la iglesia. O sea, que el Señor habita en medio de nosotros. El Señor mora en nuestros corazones. ¿Será que el Señor quiere que cada uno de nosotros esté en orden o en desorden? Sí mora, pero pues bueno. ¿Y qué querrá el Señor de la iglesia también? Que esté en orden o que esté en desorden. En orden. Entonces, mis hermanos, les tengo una noticia. El Señor quiere colocar nuestra vida en orden y mientras eso sucede, pues
tenemos que estar agradecidos. Eso es lo que la escritura nos dice acá. Gozosos, alegres, porque el Señor nos está ayudando a que a madurar, a crecer en Él, a que no seamos niños fluctuantes, llevados por de un lado para el otro, y que usted y yo ojalá podamos dar fruto, para que el reino del Señor avance y ojalá existan los suficientes faros de luz y sea el tiempo en que el Padre envía al Hijo de nuevo y la humanidad verdaderamente vea al verdadero Rey. Y por ahí dice la palabra que la creación gime anhelando la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación misma también está bajo tinieblas. La creación misma, la naturaleza, bueno, la creación misma gime. Y esa manifestación de los hijos de Dios es cuando Jesús venga, ¿sí o no? Vamos entonces a Filipenses 4 porque eso está aquí muy conectado. Entonces, dando, y resáltelo allí, Efesios 5:20, dando siempre gracias por todas las cosas al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a Filipenses 4. Filipenses 4, verso 1. Así que, hermanos míos, amados y ardientemente deseados, gozo y corona mía, esto decía Pablo de los creyentes allí en Filipos, manteneos allí firmes en el Señor, amados míos, porque él veía esta firmeza, esta perseverancia en esta iglesia local. 4, 4. Exhorto a Evodia y exhorto a Sintique que tengan el mismo sentir en el Señor, seguramente estaban no de acuerdo, agarrados, peleando, cualquier cosa, y que no es normal en medio de nosotros porque nosotros convivimos en paz, nosotros nos entendemos, nosotros nos ponemos de acuerdo, estamos en un mismo sentir, estamos viviendo la vida de Cristo, no murmuramos de nadie, sino que hablamos con los hermanos y si alguien me hace algo, entonces yo lo llamo y lo restauro como espiritual y todo eso, y hay como un acuerdo y vivimos felices en comunidad. Manteneos así firmes en el Señor. Exhorto a Bodia y exhorto a Sintique a que tengan el mismo sentir en el Señor. Ciertamente te ruego también a ti, genuino compañero, que las ayudes, ya que ellas lucharon juntamente conmigo en el Evangelio, también con Clemente y con los demás colaboradores, cuyos nombres están en el rollo de la vida. Y en todas las iglesias hay dificultades, problemas, malos entendidos, y bueno, hay que orar. Tenemos que orar. Aquí hay un punto importante. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre, algunas veces, no siempre. Cuando el Señor nos force a subir a las barcas, sí. Cuando estemos en abundancia, también. Cuando estemos en pobreza, también. Cuando estemos de luto, también. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Y tenemos que ser muy claros, mis hermanos, que cuando la Biblia menciona algo dos veces, se trata de una orden importante y urgente. Y les voy a decir por qué. Vamos a Génesis 41:32. Génesis 41:32. Y conocemos la historia de José, que los hermanos lo vendieron y, y hoy no vamos a entrar en detalle, que él terminó en Egipto y que él estaba por allá en la cárcel y en el 41:14 entonces Faraón envió a llamar a José y haciéndolo sacar a prisa del calabozo lo afeitaron y mudaron sus vestidos y acudieron a Faraón y dijo Faraón a José. Génesis 14, Génesis 41, verso 14. Ahora voy para el 15. Y dijo Faraón a José, he soñado un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído de ti
que oyes un sueño y lo puedes interpretar. No vamos a leer el resto por cuestión del tiempo y vamos a saltar al verso 32. Bueno, al 25, como para que tengamos un hilaje ahí como mejor. Entonces José dijo a Faraón después de que le contó el sueño, Génesis 4:25, Génesis 41:25. Gracias. Entonces José dijo a Faraón, los sueños de Faraón son uno solo, porque recordemos que él tuvo dos sueños, ¿cierto? A Elohim ha anunciado al Faraón lo que está por hacer. Las 7 vacas buenas son 7 años y las espigas buenas son 7 años, el sueño es uno solo. Vamos a saltarnos y vamos a ir allá al verso 32. En cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, es porque el asunto está determinado por A Elohim y A Elohim se apresura a ejecutarla. O sea, ¿por qué el Señor le dio dos sueños a Faraón? Mejor dicho, para reconfirmar y manifestar la importancia del tema, la urgencia. Y muchas veces en la palabra, cuando el Señor habla o repite algo 2 veces, es que es una señal de urgencia, es una señal que, como dice acá, porque el asunto está determinado por A Elohim o por Dios, como ustedes lo tendrán ahí, y A Elohim se apresura a ejecutarlo. O sea, si el Señor nos dice que hay en Filipenses 2 veces que estemos gozosos, es porque es urgente, es importante, es algo muy, muy, muy importante que el Señor nos está diciendo acá. Y es ahí donde el Señor, en medio de esas situaciones en las que estamos, de esas barcas, en donde el Señor nos corrige, nos moldea, sufrimos los padecimientos de Cristo, todo esto, aprender a tener alegría no en la situación, sino alegría en el Señor. Porque pues, obviamente la situación no vamos a estar alegres, obviamente que no, pero sí podemos tener la opción y la actitud de estar alegres y regocijados en el Señor. Y eso es lo que el Señor nos quiere decir acá, dando gracias. Figuras, historias de estos hombres que en medio de tremendas tormentas que estaban donde ellos estaban alrededor, ellos Claro, cantaban, claro, y a pesar de que yo me imagino que deben sentir muchas cosas, claro, estaban claro. Solo, claro, es posible y varios lo hemos vivido, solo que para llegar ahí, pues tenemos que echarle aceite a la vasija, pues hay que echarle agüita a la matica, ¿no? Hay que procurar buscar del Señor, hay que procurar, Señor, me siento estéril, Señor, venga, es orar, es buscar del Señor, es buscar tener comunión, es buscar leer la palabra. Algunos no nos gusta leer, entonces escuchémosla. Y es ahí en donde el Señor nos va dando ese gozo, nos va dando esa paz, pero también dejando atrás lo que haya que dejar atrás. Como leíamos allí en Efesios, y vamos allí más atrasito, allá Filipenses 3:12, y Pablo en este nivel de madurez que estaba allá, escribiendo desde la cárcel, animando a otros, él estando en una situación de prisión, de flagelamiento constante, de humillación, bueno, muchas cosas. Y parece ser que la cárcel en la que él tuvo que estar estaba bajo tierra, o sea, ni siquiera le llegaba al sol. Y hay una película que la quitaron de Netflix, pero la pueden ver, está por ahí, que se llama Pablo Apóstol de Cristo, y muestra lo que pudo haber sido ese tiempo en el cual Pablo estaba en la cárcel y Lucas iba a visitarlo, y desde ahí él escribía muchas de estas cartas que usted y yo leemos hoy en la prisión oscura.
Y es ahí donde Lucas lo iba a visitar y Lucas lo iba entrevistando y eso es el libro de Hechos que usted y yo leemos, son las visitas de Lucas a Pablo en la prisión y Pablo apóstol de Cristo. Y ahí muestran lo que pasó históricamente, que a él finalmente después de esa prisión que él tuvo y ese padecimiento, a él le cortaron la cabeza, pero él estaba gozoso. Y es en medio de esto que él escribe este tipo de cosas, teniendo ese gozo y esa plenitud del Señor, esa vasija llena. Filipenses 3:12, no que lo haya obtenido ya, ni que ya esté perfeccionado. Imagínense que esto lo decía Pablo, sino que sigo corriendo por si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo. O sea, hay un propósito de que usted y yo seamos salvos, no solo que usted, o sea, el hecho de que usted y yo pensemos de que el Señor nos salvó y eso es lo verdaderamente importante, es un pensamiento egoísta, es un pensamiento egocéntrico, es un pensamiento como que el que importa acá soy yo, Señor Jesús, gracias. Y ahorita venga y haga lo que yo quiero y deme esto y deme esto otro. Y no hemos sido así, hemos sido así. Hemos sido así, algunos somos así y pues el Señor lo sabe, igual nos ama, ¿sí o qué? Pero estamos en, mi amado es mío, mío. Yo soy sí, pues yo soy de Cristo, pero mi amado, que importa soy yo. Y el Señor poco a poco va desmantelando ese egoísmo. El Señor poco a poco nos va enseñando a pensar en los otros, a pensar en nuestros hermanos, a consolar a nuestros hermanos, a estar pendientes. Porque es que si nosotros no estamos dispuestos a manifestar el amor del Señor en medio de los hermanos, pues, o sea, si no amamos a nuestra familia, ¿cómo vamos a pretender salir a amar al pobre, al indigente? Eso es hipocresía, es una mentira. Claro. Eh, Dice que vuestras gentilezas sean conocidas de los hombres, que Claro, el Señor está cerca, el Señor está que cerca. por nada estemos afanosos. Claro que sí, claro. Hermanos, no considero que yo mismo lo haya alcanzado, dice Pablo, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás. Y estudiábamos ese caso de David que es muy duro. O sea, David se mete con Betsabé, engendran un hijo. El Señor le manda al profeta Natán y le dice, hey, yo vi esto está mal y esto tiene consecuencias. Ese niño va a morir. David se arrepiente, ora por varios días, echa silicio, llora, porque él apela a la misericordia del Señor, porque el Señor es misericordioso. Pero el niño finalmente murió. Y en el momento que el niño muere, David tiene una actitud en la cual, pues él se para y sigue adelante con su vida. Y él no está ahí contendiendo el resto de la vida con el Señor porque le mató el hijo. Dios misericordia. David se arrepintió, reconoció su error, se arrepintió, pero aceptó las consecuencias del trato del Señor y siguió adelante con su vida, no miró atrás. Y hay veces usted y yo todavía estamos contendiendo con el Señor por cosas que pasaron hace años. Entonces no hemos podido lograr salir de ahí. Y ahí estamos todavía, y claro, y algunos de nosotros hemos tenido que ir a psicólogos, psiquiatras, pero hay veces se trata desde ir al Señor. Y hay veces hay profesionales en la psicología y en la psiquiatría que lo llevan a unos al Señor y finalmente uno se pone a cuentas con el Señor y sigue adelante. ¿Ah? Pero hay que dejar eso atrás. Hay que aceptar la corrección del Señor. Eso es como esos padres que crecen, esos hijos que crecen con odios a sus padres por, sí, alguna cosa que corrigieron de la vida, que tenían toda la razón y jamás perdonaron eso. ¿Será que el problema es del papá o el problema es del hijo?
Si le era lícito al padre corregirlo y si no se le pasó la mano, sino que fue lícito. ¿De quién es el problema? Del hijo, porque no aceptó la autoridad, el amor, la corrección y quedó ahí, enfrascado en ese tema lleno de odio y lleno de dolor y nunca perdonó a su padre y hay veces nosotros, y hay veces nosotros estamos ahí. Pero hay que dejar atrás todas esas cosas y dejar atrás todas esas cosas que se hablaba allí en Efesios, todo ese tema de inmoralidad sexual, todas esas cosas que hay veces están en medio de nosotros y quisiéramos como que porque el Señor es amor, entonces aceptemos esas. No, Pues, claro. Entonces tenemos que ponernos a cuentas con el Señor y eso hace parte del orden que el Señor quiere colocar en nuestras vidas. Porque el Señor quiere habitar en una casa de orden, el Señor quiere habitar en familias en orden, el Señor quiere manifestar de su gloria y de su luz a través de personas creyentes que estén en orden. Y es un proceso y en eso estamos. Pero una cosa algo, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a lo que está adelante, ya voy terminando mis hermanos, sigo corriendo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento, hacia eso estamos llamados de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, sintamos esto y si algo sentimos de diferente manera, también esto lo revelará Dios. Pero aquello en que hemos llegado, sigamos lo mismo. Hermanos, sed imitadores de mí y observaros los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque andan muchos de los cuales frecuentemente os decía, y ahora hasta ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es su vientre, y su gloria está en la vergüenza, los cuales piensan solo en lo terrenal porque nuestra ciudadanía está en los cielos, recordémoslo mis hermanos, de donde aguardamos ardientemente al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esto es una promesa en futuro, esta es la salvación del cuerpo, porque hay salvación del espíritu, que el Señor nos dio a usted a mí gratuitamente, la salvación del alma, y la otra es del cuerpo, porque usted y yo somos tripartitos, hechos a la imagen de Dios. Y eso no lo vamos a revisar hoy, pero lo hemos estudiado. Aquí se está hablando de la salvación del cuerpo, de esta resurrección en un cuerpo glorioso. Imagínense, imagínense esa promesa tan tesa. Según la energía del poder con el cual Él también puede someter a sí mismo todas las cosas. Y ya para terminar, mis hermanos, vamos a Romanos 5. Y aquí casi que resume todo esto que hemos estado hablando hoy. Y esto resume la carga, ¿cierto? Romanos 5, leámoslo desde el primero. Y dice así, por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, la salvación del Espíritu, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido el acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. La gracia de Dios, que es la que nos sostiene, siempre y cuando usted y yo queramos ser sostenidos por la gracia del Señor. Y nos gloriamos en la esperanza de gloria de Dios. Y en el 3 y no solo eso, sino que hasta nos gloriamos en qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce qué? Paciencia. Y el Señor está formando en usted y en mí a través de estas cosas que tenemos que pasar, estas barcas, paciencia. ¿Y la paciencia qué? Carácter probado, porque yo puedo decir que soy paciente, pero mi carácter aún no estar verdaderamente moldeado, entonces el Señor obviamente se asegura de que su obra quede bien y como alfarero entonces él mira que él prueba el carácter, él prueba la fe.
Y el carácter probado, o sea, ya cuando hay una certeza, luego de que salimos, cuando el Señor se acerca a nosotros en la cuarta vigilia de la noche, venga, salgamos pues de ahí. Ya el carácter está probado y ahí ya hay que hay esperanza. Y ya cuando usted vuelva a pasar por otra situación, usted ya está mucho más fortalecido. El Señor ya lo va a entrar a conquistar otro tipo de cosas en su vida y en el propósito y relacionadas con el propósito que el Señor tenga con usted. Y el carácter probado de esperanza, ¿y qué dice? Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, el amor de Dios se va perfeccionando en nosotros conforme vamos siendo pasados por tribulaciones, se va formando en nosotros paciencia, esa paciencia produce un carácter probado, un carácter conforme cada vez más al corazón de Cristo, y eso produce una esperanza, y esa esperanza no nos defrauda, no nos defrauda. ¿Y eso qué quiere decir, mis hermanos? Palabras menos, palabras más, palabras menos. El Señor nos lleva a madurar, ¿sí o no? En medio de estas cosas, el Señor que nos ayuda a que subamos otro peldañito más y que ahorita ya haya un poquitico más de Cristo, que la vasija ya tenga otro poquito más de aceite. Y que de pronto lo que retrocedimos, bueno, el Señor otra vez vaya llenando. Entonces, ahí tenemos es que darle gracias al Señor. Nos gloriamos en las tribulaciones, nos gozamos, agradecemos. Porque es que el Señor está haciendo una obra en nosotros y el Señor es soberano, Él sabe qué está haciendo. Él no se está equivocando con lo que está permitiendo que usted y yo estemos pasando. Todo lo contrario, todo lo contrario. Él está haciendo una obra hermosa, bonita, perfecta, perdurable y está forjando, formando a su Hijo en nuestro carácter para el avance de su obra, de su reino y no para nosotros mismos. El Señor tiene un propósito más grande que nosotros mismos. Entonces tenemos que salir de nosotros mismos y preguntarle al Señor qué quiere con nosotros y procurar andar de la mano de Él. Regocijados siempre en el Señor, regocijados, dos veces. Cuando ustedes lean en la palabra que el Señor habla enfáticamente dos veces, es porque el Señor está dando una orden casi que inmediata. Inmediata. Entonces, bueno, mis hermanos, nos despedimos de de quienes vieron este video. El Señor les bendiga y aquí seguimos con el partimiento del pan.